Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Colosenses capítulo 2, por favor, Colosenses capítulo 2. Gracias por acompañarnos, gracias también a los hermanos que están conectados con nosotros. Colosenses capítulo 2, vamos a estudiar los versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. La Biblia dice, verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La carta a los Colosenses habla de la preeminencia de Cristo. Ese es el tema de la carta. Cuando un creyente entiende esa verdad de la preeminencia, de la superioridad que Cristo tiene, ese entendimiento debe trasladarse a la manera de vivir. Porque si no, si las creencias no transforman nuestra manera de vivir, las creencias son inútiles. La teología es inútil si no transforma nuestra manera de vivir. Así es que el apóstol Pablo está empezando en este verso 6 la sección práctica de la carta. Lo anterior a esto ha sido la sección doctrinal, donde están las doctrinas y la teología, que debe ser entendida para encontrar apoyo a la práctica que nosotros debemos dar. En el verso 6 aparece el verbo andad. Es el verbo principal de estos dos versículos. Todo lo demás de los dos versículos están desarrollando la idea principal atrás de este verbo andad. Andad es un imperativo, es una orden, es la primera orden que aparece aquí en la carta a los Colosenses. Y después de esta orden, en esta carta vendrán 29 imperativos más, 29 órdenes más. Esta orden de andad en Él comunica una acción continua. Es decir, nuestro andar en el Señor no debe ser algo que ocurre en un momento especial de nuestra vida, en un momento donde somos impactados por alguna cosa y llegamos a tomar la decisión de andar en Él. Este andar debe ser parte de nuestra vida, debe ser algo constante. Nuestro estilo de vida debe ser andar en Él. Nuestra vida debe estar centrada en Cristo. Como dije, todo lo demás de estos dos versículos desarrollan y amplían el concepto de andar en Él. Hay 6 ideas que están relacionadas con ese andar. La primera de ellas, verso 6, la Biblia dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Han recibido toda la doctrina hasta aquí. Por tanto, en consecuencia, lo normal de haber entendido la doctrina y esos conceptos que no solo deben llenar el intelecto, sino deben transformar nuestra manera de vivir, la conclusión lógica es que debemos andar en Él.
¿Cómo andar en Él? Aquí dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Para poder andar en Él, yo necesito entender, necesito recordar cuál fue la manera en la que yo recibí a Jesucristo como mi Salvador. Yo llegué a Cristo no por las obras, llegué a Cristo por la fe. Así es que debemos recordar que nosotros llegamos a Cristo y obtuvimos de Él salvación eterna porque llegamos a Él por la fe. Haciendo a un lado las obras, no apoyándonos en las obras ni en la confianza en lo que nosotros podemos hacer o en la religión que teníamos, nosotros llegamos a Cristo y entendimos que para llegar a Él debemos llegar por fe. La vida cristiana, el andar en Cristo, es una vida de fe. Y yo debo darme cuenta que esa es la característica que debe estar presente en mi vida. Debo andar en fe. De la misma forma en que confié para que Cristo me salve, de la misma manera yo debo confiar cada día para vivir esa vida que le agrada a Él. No solo soy salvo por fe, no solo necesité la fe para llegar a Cristo como mi Salvador, para aceptar a Cristo como mi Salvador. La característica en la vida cristiana es una vida de fe. De la misma forma en que le recibí como mi Salvador, con esa fe puesta en Él y con esa confianza y esa dependencia de que Él me podía salvar si yo creía en Él, de la misma manera cada día debo confiar en Él, debo apoyarme en Él, debo depender de Él. No para ser salvo, porque eso ya lo hice en un momento de mi vida. No para mantener mi salvación, porque no necesito mantener mi salvación, porque la salvación es eterna, no depende de mí, depende de Él. Esa vida de fe debe ser la característica en nuestro diario vivir. La vida cristiana continúa, debería continuar como empezó, teniendo una vida de fe. Cada día debo vivir por fe. La segunda característica de nuestro andar en Cristo la vemos en el verso 26 otra vez. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Observa, ¿para quién vivimos nosotros? ¿Vivimos para nosotros mismos? ¿Estoy aquí en esta vida para conseguir mis objetivos, mis sueños, mis metas, ciertas cosas que quiero lograr en esta vida? ¿Estoy viviendo para mí? Para que mi vida acá en esta tierra sea más cómoda, sea mejor, sea gratificante. Estoy luchando y trabajando, invirtiendo mi tiempo, mi dinero, invirtiendo toda mi energía para cumplir mis metas, mis objetivos. Si es así, no estoy andando para Él. Es súper importante que el cristiano llegue a tomar la decisión de empezar a vivir para Él y por Él. Así es que las metas de Él, el plan de Él, los sueños de Él, los objetivos de Él, deben ser la realidad presente para nosotros. Ahora debo luchar, debo invertir mi tiempo, debo invertir mi energía, no para conseguir lo que yo siempre he querido, debo enfocarme en lo que Él quiere, en el plan que Él tiene, debe ser mi plan, sus objetivos deben ser los míos, sus metas deben ser las mías, sus sueños deben ser los míos, porque una persona que vive centrada en Cristo es una persona que anda, que vive para Él. Esa es una segunda característica
de nuestro andar. Usted puede tomar estos 6 principios que estamos revisando y usarlos para hacer una evaluación exacta y precisa. Si estoy teniendo una vida centrada en Cristo o no. ¿Qué es andar en Él? Probablemente cada uno de nosotros tenemos nuestra opinión y nuestra respuesta. Dios precisó esa respuesta afirmando que andar en Él implica 6 cosas específicas. La primera es que la vida debe ser una vida de fe. La segunda es que el enfoque de esa vida no debe estar en nuestros proyectos, en nuestros sueños y en nuestras metas, sino estar enfocadas en Él. Una tercera característica de un creyente que vive enfocado en Él, lo vemos en el versículo 7. Y quiero que preste atención, por favor, a esos verbos: arraigado, sobreedificados, confirmados y abundando. Porque ahí están las 4 características que nos faltan, aparte de las 2 que ya hemos revisado. ¿De qué es lo que significa andar en Él? Arraigados. El apóstol escoge una metáfora de la agricultura, enfatizando cómo una planta está arraigada al suelo. Y en la medida en que la planta está firmemente arraigada al suelo, esa planta va a obtener del suelo los nutrientes para crecer y para producir fruto y para tener estabilidad. Esta acción de estar arraigado no es una acción del creyente, es una acción de Dios. Dios nos arraigó a Él. Ahora nosotros tenemos vida eterna porque el suelo, Jesucristo, de Él fluye la vida eterna, y al estar nosotros arraigados en Él, unidos orgánicamente a Él, entonces esa vida eterna que Cristo tiene fluye a nosotros a través de esa acción de estar arraigado. Es algo que Dios hizo. Aunque es una acción que Dios realizó, hay algo de responsabilidad en nosotros. Nuestra estabilidad depende de cuán profundamente nuestra raíz está metida en Él. Cuán arraigados estamos a Él. Si usted ve que las circunstancias de la vida le golpean y le hacen perder estabilidad, si los problemas y las crisis y las cosas difíciles que nos toca vivir nos hacen tambalear, eso es un buen síntoma para poder determinar cuán arraigados estamos nosotros a nuestro Señor. Cada día necesitamos, a través de la palabra de Dios, conectarnos a Él para estar firmemente arraigados a Él y procurar que esas raíces sean muy profundas, porque solo así la planta, solo así nosotros tenemos estabilidad. La vida fructífera del creyente depende de esa realidad de estar profundamente arraigado a Él. La planta que tiene sus raíces profundas en la tierra hace posible que esa conexión produzca que la planta fructifica y la planta es estable.
Y a la planta es difícil sacarla de ahí porque sus raíces están metidas en tierra. Aunque es una acción de Dios, inicialmente cuando nos salvó, nosotros tenemos responsabilidad de fomentar y afianzar esa acción de estar arraigados a Dios. ¿Cuán arraigado estás a Él? ¿Cuán profundas son tus raíces? ¿Cuánta estabilidad experimentas en tu vida cuando te golpean las circunstancias y los problemas? Fructíferos llegamos a ser cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Todo eso depende de cuán arraigados nosotros estamos en el Señor. Andar en Cristo significa, número 4, que nuestra vida está sobreedificada en Él. Sobreedificada en Él. Este verbo, sobreedificado, apunta a una acción realizada por Dios. Otra vez, es Dios quien inicialmente nos llega a tomar y nos funda, nos ancla al fundamento que es Cristo. Es una metáfora de la construcción. Y donde nosotros cuando llegamos a Cristo, nosotros somos conectados, nosotros somos fundados en ese único fundamento que es Cristo. Y por eso podemos permanecer firmes y por eso la salvación no se pierde y por eso tenemos vida eterna porque estamos fundados en ese fundamento que es Cristo. Aunque esta es una acción de Dios, hay un grado de responsabilidad en nosotros. Aquí habla de sobreedificados. Para que una casa, para que un edificio se mantenga estable, todo depende del fundamento que se pone. El fundamento es perfecto, es Cristo. Así es que sobre ese fundamento nosotros podemos con toda seguridad construir. Podemos hacer paredes y poner techos y ventanas y todo lo que se necesita en una construcción. La construcción de nuestra vida es posible porque estamos anclados al fundamento perfecto que es Cristo. Usted y yo tenemos responsabilidad de sobreedificar, de construir nuestra vida. Debemos haber crecido desde que conocimos a Cristo como Salvador. Debemos estar en un proceso de crecimiento, de construcción. Somos una obra sin terminar todavía. Durará toda la vida. Pero gracias a Dios, no somos lo que fuimos un día. Él nos ha sobreedificado. Y nosotros necesitamos darnos cuenta que tenemos responsabilidad sobre esto. La parte de Dios es esa acción donde Él nos ancla a su Hijo para que tengamos un fundamento sólido y seguro. Pero es nuestra responsabilidad el dedicar tiempo para poder crecer y para poder sobreedificarnos como un edificio. Tú y yo podemos detectar en nuestra vida que estamos creciendo. ¿Se nota en nuestra vida espiritual que estamos creciendo? ¿Que estamos mejorando, que estamos sobreedificándonos? Eso es andar en Cristo. Eso es tener una vida centrada en Él. Si estoy centrado en Él,
Estoy profundizando mis raíces para estar más sólido en Él. Si tengo una vida centrada en Él, estoy sobreedificando mi vida. Estoy siempre en un proceso de construcción. Depende mucho aquí de mi relación con la palabra de Dios. Si me he conformado con un devocional de 5 minutos hecho al apuro, eso no va a causar una gran diferencia en mi vida espiritual. Debo estar comprometido a conectarme, a profundizar mi conocimiento de la palabra de Dios, mi conocimiento de Él, a arraigarme en Él, en su palabra, a sobreedificarme en Él, en su palabra, en el conocimiento y en la práctica de esas verdades que Dios ha puesto en su palabra. La quinta característica de una persona que vive una vida centrada en Él es que está confirmado en la fe, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Confirmados, o una palabra mejor para nuestro mejor entendimiento, es consolidados. Consolidados en la fe. La fe aquí no habla de una creencia específica. La fe aquí hace referencia a la totalidad de las doctrinas y de las verdades que nosotros tenemos expresadas en la palabra de Dios. Nuestra consolidación depende de la palabra de Dios. A veces pensamos que la madurez cristiana depende de la edad. Cuando ya soy adulto, cuando ya soy grande, cuando ya soy un hombre o una mujer hecho y derecho, por supuesto, yo ya soy una persona madura. Soy una persona que he vivido, soy una persona que tiene experiencia, soy una persona que sabe. La madurez cristiana, aunque requiere tiempo, no implica que el tiempo por sí solo me hace madurar. La consolidación de la vida de un creyente está dada por su relación con la palabra. Confirmados en la fe, confirmados en la doctrina, confirmados en la palabra, confirmados, consolidados en las escrituras. Si yo estoy contento con mis pocos minutos diarios de lectura de la Biblia, y a veces ni eso porque estoy tan ocupado con tantas cosas importantes en mi vida que no le doy el lugar ni el tiempo a Dios y a mi relación con Él, puedo ser viejo. Puedo seguir siendo un bebé espiritual. La palabra de Dios consolida mi vida. La palabra de Dios llega a darme madurez. Es mi relación con la palabra, es mi relación con Dios a través de su palabra lo que marca la diferencia. Por eso podemos ver diferencias entre un cristiano y otro. Y pueden tener el mismo tiempo de haber conocido a Cristo. Se ve diferencias porque seguramente el uno le ha echado más ganas y ha priorizado su relación con Dios. Porque solo en la palabra de Dios nosotros vamos a vivir vidas consolidadas, vidas maduras en Él. Si no estamos comprometidos a la lectura, a la meditación, al estudio de la palabra, aprovechando de las escrituras, aprovechando de diferentes medios para crecer en mi conocimiento de la Biblia, aprovechando bendiciones como en nuestra iglesia, un instituto donde puedo capacitarme formalmente.
siempre estaré fluctuando como un niño por todo viento de doctrina. Pero sabe, es interesante que el apóstol Pablo dice, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Quién les enseñó a los colosenses? No fue Pablo. Pablo no les conocía personalmente a estos creyentes. Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Fue un hombre llamado Epafras, que como parte del ministerio de Pablo, Epafras tuvo contacto con el apóstol allá en Éfeso y llegó a poner su fe en Cristo. Y cuando Epafras regresó a su casa, a Colosas, empezó una iglesia. Este hombre fue el que les enseñó la palabra de Dios a estos hermanos de Colosas. Observa que esta referencia a la enseñanza por parte de Epafras es la segunda vez que el apóstol Pablo se refiere a esto. La primera vez lo hizo en el capítulo 1, porque si usted recuerda el primer sermón, usted va a recordar el hecho de que Epafras, por los problemas y dificultades y la oposición que existía con los falsos maestros metidos ahí en la iglesia, Epafras viaja a Roma y le visita a Pablo en una cárcel. Una de las cosas que los falsos maestros estaban haciendo es desacreditar la autoridad y la enseñanza que Epafras les estaba dando a los creyentes de Colosas. Y por eso el apóstol Pablo tiene cuidado en el capítulo 1 de enfatizar el hecho de que esa enseñanza de Epafras es correcta, es adecuada y debe ser obedecida por ellos. Y otra vez aquí en capítulo 2, verso 7, nuevamente enfatiza la enseñanza de Epafras para asegurar y corroborar a los creyentes de Colosas que la enseñanza que están recibiendo de Epafras es palabra de Dios para ellos. ¿Cuándo les enseñaba Epafras la palabra de Dios a los colosenses? Podía enseñarles cualquier día de la semana. Pero un momento clave en la enseñanza de Epafras, como era la realidad de las iglesias, es el día domingo, el día del Señor. Mi vida se consolida por mi propio aprendizaje de la palabra de Dios. Pero mi vida se consolida por la enseñanza del pastor el día domingo. Estos dos elementos están presentes aquí en estos versículos. Hoy domingo es el día del Señor. Es el día del Señor. No es el día de la familia, no es el día del descanso, no es el día para lavar la ropa, no es el día para hacer otras cosas, es el día del Señor. Si usted está aquí, si usted está conectado, está haciéndolo muy bien, porque este es el día del Señor y Dios espera que sus hijos den la prioridad congregándose este día para juntos alabar a Dios. Mi vida se consolida cuando dedico tiempo a la palabra de manera individual. Pero mi vida se consolida cuando de manera grupal nos congregamos para escuchar la enseñanza del pastor. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Eso es lo que él le está enfatizando. Está diciendo,
confirmados en la fe, en la palabra, así como habéis sido enseñados. Y es una clara referencia al trabajo de enseñanza de este pastor llamado Epafras. Una sexta característica de una vida centrada en Cristo es expresado a través de la última frase del versículo 7, cuando nos dice, abundando en acciones de gracias. Un creyente que vive una vida centrada en Él es un creyente que continuamente vive agradecido. ¿Le agradecemos continuamente a Dios por la pandemia? ¿Le agradeció usted porque perdió el trabajo? ¿Le agradeció usted por las circunstancias difíciles que hoy está enfrentando? ¿Le agradeció usted por la enfermedad que está experimentando hoy? En Romanos 1, una marca del incrédulo es que es mal agradecido. Una marca del creyente que vive una vida centrada en Él es que siempre en la punta de su lengua está la palabra gracias. Es un creyente agradecido, no solo por las grandes y pequeñas bendiciones que diariamente nos da Dios, sino también por las cosas difíciles que nos toca experimentar. Y le podemos agradecer por las cosas difíciles de esta vida, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios sabio y es un Dios que no se equivoca, es un Dios que si permite una circunstancia difícil en mi vida, aunque yo no lo entienda, yo puedo confiar y puedo depender y puedo agradecer que Él tiene el control, y aunque en este momento no lo entienda, yo sé que esto debe ser parte de mi vida. Un creyente que vive una vida centrada en Él es un creyente que continuamente agradece. Hermanos, podemos usar, como dije, estas 6 marcas, estas 6 cualidades de una persona que vive una vida centrada en Él para hacer un exacto y preciso diagnóstico de cómo está nuestra vida espiritual. Fácilmente podemos llegar a decir, Dios es lo más importante, Dios es preeminente. Fácilmente podemos decir, mi vida está centrada en Dios, Dios es lo más importante en mi vida. Pero cuando de manera objetiva nosotros tomamos estos 6 principios y los usamos para hacer una precisa y profunda evaluación de cada uno de nosotros, nosotros podemos saber si a la óptica de Dios nosotros estamos viviendo vidas centradas en Él. Tu vida se caracteriza porque es una vida de fe. Primera característica. Tu vida se caracteriza porque vives para Él.
Las prioridades, las metas, los objetivos, las cosas, los sueños que tú tienes han quedado en un segundo plano y el primer plano tiene que ver con cumplir su voluntad, cumplir sus objetivos, cumplir las metas que son de Dios. Número 3, mi vida se caracteriza porque estoy arraigado en Él, porque continuamente estoy profundizando mi conocimiento y mi relación con Dios. Número 4, mi vida se caracteriza porque continuamente estoy sobreedificándola, se nota un progreso, una mejoría, un crecimiento. Número 5, puedo observar que mi vida está consolidándose a través de mi relación con la palabra de Dios y a través de mi relación y compromiso de escuchar la palabra de Dios en el día del Señor. Mi vida se caracteriza por ser una vida donde constantemente le doy gracias a Él por lo bueno y lo malo que sucede en mi vida. Cuando tú y yo nos evaluamos bajo la óptica de Dios, bajo estas 6 características, podemos decir que vivimos una vida centrada en Cristo. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos ordenas a andar en Cristo. Ayúdanos, Señor, a recordar que esto no es una sugerencia de tu parte. Esto es un mandamiento. El primer mandamiento que encontramos aquí en esta carta a los Colosenses. Andar en Él. Y para que nosotros no seamos los que precisamos qué significa andar en Él, tú específicamente nos muestras que andar en ti es poseer estas 6 cualidades que tú nos has mostrado y explicado en estos 2 versículos. Padre, ayúdanos a hacer un diagnóstico exacto, preciso, a la luz de tu palabra, y observar si nosotros en verdad tenemos vidas centradas en ti. Padre, y si no es así, yo te ruego, Señor, que en este momento tú puedas obrar en el corazón del creyente y mostrarle ahora la importancia de obedecer a este mandamiento. Te ruego, Padre, que vuelva a ti y pueda ponerte a ti en el centro de su vida. Pedimos, Padre, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Padre, renueva nuestra vida. Queremos vivir como a ti te agrada cada día. Necesitamos de tu obra, de tu transformación diaria. Y es lo que te pedimos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.